Entonces ahora ya le doy la bienvenida formal a esta clase de planificación urbana y transporte. Vamos a seguir hablando de la infraestructura como catalizador de cambio urbano. Habíamos partido la clase anterior metiéndonos un poco más en específico de lo que significaba la infraestructura y cómo esta infraestructura no solamente provoca algunos cambios en los entornos donde se desarrolla, sino que también esta infraestructura refleja un poco lo que es, o más bien bastante, refleja el contexto político, social y económico en el cual se desarrolla. Por lo tanto, una infraestructura de, por ejemplo, la década de los 60, 70, va a reflejar muy bien lo que estaba ocurriendo en esa época y cuál era la ideología imperante en aquel entonces, que tenía que ver con una sociedad mucho más comunitarista y menos individualista de lo que es el siglo XXI. Y por tanto también tenía como una concepción mucho más estatal, con una visión de bien común, más que, por ejemplo, una visión como espacio público entregado a el disfrute de una cierta parte de la población, que en ese caso sería solamente un espacio público-privado o más bien privado. Por lo tanto, la infraestructura también va reflejando ese contexto social, político y económico donde se van insertando. Vamos a profundizar en eso en esta clase, partiendo por decir que los desarrollos de la infraestructura son fundamentales o han sido fundamentales para el desarrollo urbano a lo largo de toda la historia. Y eso es innegable, se viene haciendo infraestructura desde hace milenios atrás. Muy pocas cosas han sobrevivido, la verdad. Si es que uno hace como un poco de historia universal, hay algunas cosas que sí han sobrevivido a través de los milenios, ¿cierto? Y que usualmente están reflejados como un cierto cuidado del patrimonio, pero eso también es reflejo de que infraestructura se ha venido desarrollando por largos siglos a lo largo de la historia. Sin embargo, algo cambió durante la segunda mitad del siglo XX. Como les digo, había una trayectoria de un cierto tipo de infraestructura mucho más comunitarista, mucho más abierta al disfrute de del público, ¿cierto? Y que trataba de aumentar los niveles de bienestar social independiente de el origen de las personas. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX, y particularmente desde la década de los 80, si es que uno quisiera como poner ahí el acento, la intensidad, potencia, velocidad y alcance de las conexiones globales, o sea, cómo se van comunicando las distintas ciudades, vistas como nodos que se van comunicando a través de redes de infraestructura, que puede ser de telecomunicaciones, puede ser de redes logística o redes de transporte de personas también. Hay diferentes redes a través del mundo y cada ciudad se puede ver como un nodo, y por lo tanto la conexión entre estos nodos son arcos de algún tipo de infraestructura. El alcance de estas conexiones entonces se fue intensificando desde la segunda mitad del siglo XX. Hoy día la vida urbana depende de estas redes tecnológicas y la movilidad y conectividad que estas soportan. O sea, hoy día no podríamos pensar la vida urbana sin tener, por ejemplo, redes de telecomunicaciones, ya sea a través de teléfonos celulares u otro tipo de elementos de comunicación, pero tampoco sin redes de movilidad o redes de transporte. O sea, por ejemplo, hoy día sería absolutamente inimaginable tener una ciudad sin transporte público o una red sin transporte privado, por ejemplo. O sea, que solamente fueran calles, por ejemplo, de tierra. Sería inimaginable tener una ciudad de ese estilo, o una ciudad que no pudiera comunicarse a través del uso de las tecnologías. La escala de la tecnología también en la vida urbana, esto se ha ido escalando cada vez más. Hoy día ya todos estamos hiperconectados, ¿cierto? Todos tenemos un celular, algunas personas tienen dos celulares, a falta de uno. Por lo tanto, la escala de las tecnologías ha ido subiendo a lo largo de las distintas décadas. El alcance, la duplicación, la variedad y densidad de la infraestructura en red, han ido apareciendo distintas redes, como decía antes, no solamente redes de infraestructura de telecomunicaciones, sino que también redes de infraestructura de transporte. Por ahí tenemos, por ejemplo, una red del metro, tenemos una red de autopista, una red vial, que es mucho más básica. Todavía no podemos decir que tenemos una red de ciclovías, porque si tenemos una ciclovía, las ciclovías tienden a ser como bien
bien desconectadas e incoherentes entre sí, al menos en el caso de Santiago. Por lo tanto no podemos hablar de una red de infraestructura ciclista propiamente tal, a pesar de que hay cierta infraestructura, pero yo diría que en un par de años más ojalá avancemos hacia ese lugar. Y por lo tanto, la variedad y densidad de la infraestructura en red se van sobreponiendo una sobre otra, porque el espacio urbano es el mismo, por lo tanto, las redes se van superponiendo unas a otras. Por ejemplo, tenemos redes subterráneas, como son la red de alcantarillado de agua potable, que nunca las vemos usualmente en el espacio público, sino que siempre estas redes van por debajo y están escondidas. Pero sí podemos ver, por ejemplo, una red de distribución eléctrica a través de los postes, los cables. Todavía no llegamos a un nivel donde podemos soterrar todo eso, aunque en algunas partes de la ciudad sí se ha solicitado de esa forma, pero es difícil de alcanzar una red soterrada de cables, al menos en el corto o mediano plazo. Una inversión que es bastante cara, así que esa red sigue siendo visible en gran parte de la ciudad. Y por otro lado tenemos la velocidad de sofisticación de las infraestructuras más potentes y avanzadas. Cada vez hay más red de infraestructura, no solamente más potentes, que tienen un mayor alcance. Nuevamente el ejemplo de la tecnología celular es súper gráfico para poder ver cuál es la penetración de estas redes de infraestructura. Si es que uno ve, por ejemplo, a principios del siglo XXI, al principio de los años 2000, muy poca gente tenía celular, era un círculo bien elitista tener un celular, ¿cierto? Pero ya hoy día, 20 años después, tener un celular es totalmente masivo, por lo tanto, esas redes se fueron sofisticando. Ahora hoy día la pelea de las compañías de teléfono, por un lado es la cobertura, ¿cierto? Hay compañías que ofrecen mejor coberturas que otras, pero también es la velocidad. Por lo tanto, en ese caso ya no solamente estamos apuntando a tener un celular, que eso ya lo damos por hecho, sino que estamos apuntando a una sofisticación de eso que viene más bien por el lado de la velocidad y por las prestaciones que nos puede dar esa red o ese operador en específico. Por otro lado, tenemos un aumento dramático de la población y los ingresos en la zona urbana. Eso también acarrea, por un lado, desarrollo. Innegable que el aumento del ingreso sí tiene un cierto desarrollo, pero por otro lado, el aumento de la población, si bien hace que la ciudad se empiece a diversificar en distintas cosas, también trae problemas, porque el espacio de la ciudad, como habíamos dicho al principio del curso, la ciudad tiene un espacio físico acotado. El uso de suelo es un bien que no es infinito, sino que es un bien finito. Y por lo tanto, sobre ese suelo, que son los límites urbanos, tenemos que acomodar una mayor cantidad de población. Y eso también trae problemas de cómo acomodar esa población por un lado, y también cómo proveer servicios para satisfacer las necesidades de esa nueva población por otro. El resultado de esto es el desarrollo y expansión sobre redes de infraestructura antigua. Es usual encontrarse, por ejemplo, con ciertas redes que se fueron desarrollando desde las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo, redes de alcantarillado o redes de otro estilo, por ejemplo, redes de distribución eléctrica, y sobre esas mismas redes, dado que hay que satisfacer las necesidades de esta población, entonces se han ido desarrollando infraestructura y se van montando esta red sobre una red preexistente. Y por lo tanto, no es que vayamos desarrollando redes nuevas desde cero, sino que vamos desarrollando una red sobre otra. Eso también acarrea problemas. Por ejemplo, vemos la contaminación aérea, como se llama, de tantos cables colgados en los postes, y muchos de esos no tienen ninguna utilidad hoy día, porque ya no prestan ningún servicio. Por ejemplo, hoy día es todo lo que es televisión por, entre comillas, por cable, ya no es en un cable de cobre, sino que se provee a través de la fibra óptica. Y por lo tanto, todo lo que era cobertura de televisión por cable a través de el par de cobre, como se llama, o el cable de cobre, eso ya ha ido totalmente en desuso, y prácticamente hoy día esa red ya no se utiliza, pero quedaron los cables igualmente ahí tirados entre los postes, y por lo tanto empieza a generar contaminación visual. Lo mismo ocurre en el caso específico del transporte, por ejemplo, en una red de tranvías que había en Santiago, más o menos cuando vimos la reseña de Santiago, los tranvías funcionaron más o menos entre la década del 20 a la década del 50. Ese fue como el esplendor del tranvía.
Y sobre esa red del tranvía, entonces fuimos consolidando una red vial que hoy día ya ha borrado casi todos los vestigios de estas líneas de tranvía, a pesar de que en algunas calles sí todavía es posible ver estos rieles. Por ejemplo, cerca de la escuela, por ejemplo en calle Ejército, todavía uno puede ver los rieles en el piso de estos tranvías, también en calles del casco central de Santiago, todavía es posible ver los vestigios de estos rieles. Entonces no es que en algún momento toda esta red se sacó, sino que lo único que se hizo fue implementar una nueva red vial, esto es pavimentar por sobre los rieles, y los rieles quedaron ahí escondidos debajo de una capa de alquitrán o de hormigón. Y eso es lo que usualmente ocurre con las redes más antiguas. El costo de sacar una red es súper alto y por lo tanto lo que se hace usualmente, y esto aplica para la gran mayoría de las redes de infraestructura, lo que se hace es implementar una nueva red sobre una red que ya existe y por lo tanto queda un poco escondida o queda ahí sin uso, pero queda ahí presente todavía, a pesar de que no tiene ningún uso en la actualidad. Los desafíos generales en infraestructura son primero cubrir cierta escasez en capacidad, también en cobertura y en asequibilidad. O sea, tenemos por un lado una falta de capacidad, eso en transporte lo vemos a diario. Bueno, antiguamente, antes de la pandemia, lo veíamos en la red de transporte público, por ejemplo. La red del metro estaba bastante estresada en las horas puntas. Ahora quizás ya no tanto en el regreso de la pandemia, ha bajado bastante lo que es la demanda del metro y las densidades también han bajado. Eh, Ahora el problema lo vemos más bien en la red vial, donde tenemos una fuerte congestión por el aumento de la adquisición de autos. Ya estamos adquiriendo como país casi 400.000 o 500.000 vehículos al año, lo que es bastante espacio que tenemos que proveer para esos mismos vehículos. Por lo tanto, hoy día tenemos una escasez de capacidad en la red vial. Entonces ahí el desafío es o proveemos mejor infraestructura vial para tratar de cubrir esa demanda o tratar de sacar la demanda de esa red. ¿Ya? Si es que lo vemos desde un enfoque de sostenibilidad, claramente lo segundo es mucho mejor que lo primero. También tenemos escasez en cobertura, sobre todo en algunas comunas periféricas, ¿cierto? Que siguen estando dentro del radio urbano de Santiago, por ejemplo, pero están súper lejos en términos de cobertura de la red. Acá en Maipú tenemos varios puntos negros, por así decirlo, de falta de cobertura, no solamente en transporte público, que es usual encontrarse en eso, sino que también en la red vial, ¿ya? Y eso también es un problema porque hay gente que a pesar de vivir dentro de los límites urbanos queda súper lejos de los centros donde se satisfacen esas necesidades, así que también hay un problema de cobertura que particularmente se acentúa en comunas periféricas y también en comunas rurales, que de alguna u otra forma igual interactúan con Santiago, por lo tanto, como veíamos en las primeras clases, zonas como Lampa, como Colina, quizás Tiltil y Batuco un poquito más lejos, igual interactúan con Santiago y por lo tanto ahí tenemos un problema de cobertura, por ejemplo, de transporte público, donde opera solamente el transporte público rural, no hay cobertura del Transantiago y por lo tanto eso ocasiona ciertos problemas de conectividad con esas comunas con respecto al casco más o el núcleo urbano más importante en Santiago. Y también tenemos desafíos en asequibilidad que tiene que ver con la accesibilidad financiera, así se define la asequibilidad, que es que como a pesar de tener, por ejemplo, capacidad y a pesar de tener cobertura, mucha gente se queda abajo de estas redes porque simplemente no tiene cómo pagar, no tiene los medios para pagar y acceder al uso de esta infraestructura, ¿ya? Y eso se nota en ciertos puntos y en ciertas redes, nuevamente, por ejemplo, el transporte público, a partir del alza a los 30 pesos, eso por ahí partió el estallido social, no hay que olvidarlo, entonces ahí ya teníamos un problema de asequibilidad, y en otro tipo de cosas eso también se va repitiendo, ¿cierto? De algunas partes de la población que no puede satisfacer una necesidad a pesar de tener capacidad de cobertura solamente por el hecho de que no tiene los recursos para acceder a esa infraestructura. Los esfuerzos han estado concertados entre el Estado, por un lado, en tanto es un sector público y por lo tanto tiene ese deber de proveer cierta infraestructura, cierto mínima, con un objetivo de bienestar social,
Y por otro lado, el sector privado, que también es capaz de proveer infraestructura, pero necesita de una regulación, y esta regulación ha tenido mayor o menor éxito dependiendo el lugar desde donde estamos haciendo el análisis. Eso antiguamente no pasaba, usualmente la infraestructura era provista por el Estado, pero esto fue cambiando lentamente en la segunda parte del siglo XX, donde se introdujo el sector privado a la provisión de infraestructura, y por lo tanto ahí se necesitaban ciertas regulaciones, que obviamente al principio fueron súper laxas, no habían tantas regulaciones, y lentamente hemos ido aprendiendo a regular el sector privado. El nuevo panorama de infraestructura urbana y los vínculos tecnológicos implican intercambios intensos de comunicación entre centros urbanos globales. Nuevamente, si nos ponemos en otro nivel, como un nivel mucho más global, tenemos las ciudades como pequeños nodos, ¿cierto? Y tenemos estos vínculos que son las distintas redes de infraestructura que usualmente están basadas en tecnología, ¿ya? O sea, obviamente hay fierro detrás de eso. Por ejemplo, pensemos en una red de aeropuertos. Obviamente ahí hay infraestructura dura, que tiene que ver con los mismos aeropuertos, con los mismos vehículos, material rodante en este caso, que son los aviones, pero también tenemos infraestructura blanda de cómo se regula toda esa operación. Tenemos regulaciones, tenemos normativa, la industria aérea es una de las más seguras del mundo por todos los protocolos que tiene, y eso obviamente no se desarrolla de la nada, sino que se va desarrollando a la par con la infraestructura más dura, que tiene que ver con fierro y hormigón. Juntos, las dos cosas, tanto la infraestructura como estos intercambios intensos de comunicación, hacen posible esta noción de ciudad moderna, hiperconectada, donde es fácil comunicarnos entre nosotros, y esa es la noción que uno tiene como de una ciudad moderna, ¿cierto? En cuanto a la provisión y gestión de las principales redes de infraestructura urbana, como dije, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y en particular a partir de la década de los 80, donde se produce un vuelco político, en ese caso en distintos países, y empiezan a aparecer gobiernos eh, con una ideología muy alta en la desregulación de los mercados, aparece la participación entonces del sector privado, entendiendo que el Estado, nuevamente bajo esta ideología, el Estado es un ente que debería reducirse al mínimo, proveer ciertas necesidades mínimas que el sector privado no es capaz de cubrir, pero para todo el resto está el sector privado, y por lo tanto lo que hace el Estado es liberalizar estos mercados y asemejarlo o implementar mercados donde antes no existían. Entonces, por ejemplo, antes teníamos monopolios naturales radicados en empresas públicas, nuevamente en todo nivel, pueden ser, por ejemplo, en transporte público, puede ser en salud, puede ser en pensión incluso. A partir de la década de los 80 se crean estos mercados que antes no existen, son mercados con fines de lucro, porque para que se introduzca competencia en el sector privado tiene que haber una ganancia, ¿cierto? Por lo tanto son mercados con fines de lucro, pero como se provee un servicio que sigue siendo básico, de alguna manera se tiene que regular. Eso pasa a partir de la década de los 80. Y particularmente, esto como digo, no solo ocurrió en el sector de infraestructura, sino que ocurrió en varios otros sectores donde antes no había mercado, se crean estos mercados. En lo que pasa en el sector de infraestructura es que empiezan a ser relevantes los flujos internacionales de capital y tecnología, porque la infraestructura, el desarrollo de infraestructura es sumamente caro, y es usual que los países no cuenten con los recursos para desarrollar cierto tipo de infraestructura, salvo que sean los países más desarrollados del mundo, pero la gran mayoría de los países no cuentan con esos recursos, y por lo tanto lo que empiezan a hacer a la par con liberalizar los mercados es atraer estos flujos internacionales de capital por un lado, que tiene que ver con plata, con financiamiento, y de tecnología por otro, entendiendo que los países casi muy pocos son creadores de tecnología, la gran mayoría es consumidores de tecnología, y por lo tanto lo tienen que importar. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir entonces? Hay grandes conglomerados internacionales financieros que empiezan a deambular por el mundo en busca de altas tasas de retorno o de altas ganancias, ¿ya? Y entonces se crean estas figuras, por ejemplo, de bancos de inversión, de fondos de inversión, donde es una cierta cantidad de personas que compran cuotas de esa empresa, y esta empresa lo que hace entonces es invertir esa plata en ciertos proyectos que pueden ser atractivos, ¿ya?
Y ahí, por ejemplo, es donde hoy día tenemos grandes conglomerados de desarrolladores de infraestructura en materia vial. Hoy día, por ejemplo, en Chile tenemos una alta presencia de empresas de autopistas españolas. Se están metiendo fuerte los chinos igual, quizás no en infraestructura de transporte, pero sí están entrando fuerte, por ejemplo, en lo que es la generación y la distribución eléctrica. Tenemos más capitales italianos, por ejemplo, en el tema de la energía. Hoy día Enel es una empresa italiana y tiene muchas concesiones de distribución y también de generación eléctrica. Por lo tanto, todos estos conglomerados empiezan a buscar proyectos atractivos con altas tasas de retorno para poder invertir. ¿Ya? Eso es como el fin último. Y el paradigma también es potenciado por bloques económicos internacionales como la Organización Mundial de Comercio, la Unión Europea, el Mercosur, etcétera. Todos estos acuerdos internacionales que están basados en la economía, básicamente, obviamente apoyan este intercambio internacional de capitales y tecnología, porque así no solamente benefician por un lado, o eso es lo que declaran, benefician por un lado a estos mismos conglomerados internacionales, sino que también eso atrae cierta inversión a los países y eso también va generando desarrollo y bienestar a las personas. Por lo tanto, todos estos acuerdos económicos radican o tienen como base un mundo con bajas barreras para el intercambio comercial y eso también tiene bajas barreras para los flujos de capitales y tecnología. Como decíamos en la clase anterior, hoy día lo más fácil de mover por el mundo es mover plata. Es sumamente fácil, hay muy pocas regulaciones, uno puede mover la plata de un lado para otro muy rápidamente, sin barrera. No así las personas, que es como la otra contraparte, mover personas o moverse hoy día como persona, es mucho más difícil, no solamente por la pandemia, sino que tenemos estas barreras duras que son la frontera y tenemos también estas características duras que son la nacionalidad de cada uno y por lo tanto eso determina mucho dónde uno puede ir y dónde uno no puede ir o dónde es más difícil ir. Pero en temas de plata o en temas de capital es sumamente fácil mover recursos de un lugar a otro. Y esto obviamente en el sector de infraestructura no se queda atrás, es sumamente relevante el intercambio de flujos internacionales de capital y tecnología. Pero esto también no es inocuo, esto tiene ciertas ramificaciones en lo que es el desarrollo urbano. Primero alteran dramáticamente la lógica urbana y también muy rápidamente. El desarrollo de infraestructura hoy día se hace cada vez más rápido, al menos en la etapa de construcción. Quizás en la etapa anterior, que son todos los estudios y permisos, eso se está haciendo cada vez más lento porque hoy día ya se ha visto que no hay llegar a hacer infraestructura, por lo tanto se ponen una mayor cantidad de regulación en formato, por ejemplo, de estudios de impacto vial, mediante estudios de impacto ambiental, de participación ciudadana, por lo tanto todo lo que son las etapas preparatorias del proyecto, por así decirlo, o de diseño del proyecto, hoy día se están demorando más que antes, fundamentalmente a raíz de la obtención de permisos, que cada vez se le piden más permisos a un proyecto y que demuestre cuáles son los beneficios y que también demuestre cómo mitiga sus externalidades negativas. Pero en la fase de construcción estamos siendo cada vez más rápido porque las maravillas de la tecnología, ¿cierto?, lo permiten, y lo que antes se demoraba, por ejemplo, en hacer una línea de metro que había que hacerlo a tajo abierto, la línea 1 se hizo a tajo abierto, se hizo una trinchera, ¿cierto?, en plena Alameda, la Alameda estuvo cerrada casi por 2 o 3 años, hoy día ya no es necesario, sino que se puede hacer por tuneleras, como en el caso de la línea 7, que es una gran máquina, ¿cierto?, del tamaño o del diámetro de un túnel, y va extrayendo la tierra con esta máquina y no nos damos cuenta. Ya es sumamente más simple hacerlo de esa manera y no tiene tantas externalidades sobre la superficie. Como resultado, dado que los flujos internacionales de capital y tecnología fluyen libremente, pero también estos son manejados e influenciados por estos grandes conglomerados internacionales que buscan cierta rentabilidad a cambio de esa inversión, tenemos la provisión de servicios fragmentados y diferenciados, frecuentemente con implicaciones desconocidas u oscuras. O sea, la raíz de esto, del problema de infraestructura que tenemos hoy día, no es tanta la provisión de infraestructura, sino que a quién beneficia esa infraestructura. Y como estos grandes conglomerados internacionales entonces
buscan retornos sobre la inversión, que es totalmente legítimo en todo caso, no estamos criticando, ¿cierto? Porque no es malo per se, ¿cierto? Pero sí eso tiene ciertas ramificaciones o cierto efecto, por ejemplo, como la provisión de servicios fragmentados. O sea, hoy día la infraestructura, o gran parte de ella, apunta hacia nichos específicos donde hay una disposición a pagar por el uso de infraestructura. Y ahí el caso de la autopista, el más gráfico, ¿cierto? Hoy día se construye mucha autopista urbana e interurbana en Chile a raíz de que hay una alta disposición a pagar. Y por mucho que nos quejemos, por ejemplo, que el TAC es muy alto, igualmente siempre hay demanda, las demandas son bastante inelásticas en el caso del auto, y eso tiene que ver también con el uso que se le da al automóvil, donde una persona que ya se subió al automóvil es difícil bajarla. ¿Ya? Entonces, por mucho que los TAC vayan subiendo progresivamente, a tasas mucho más altas que la inflación, la demanda es súper inelástica y prácticamente sigue habiendo la misma demanda a pesar de haber subido las tarifas del TAC. Sin embargo, hoy día se calcula que solamente un 4% de los viajes dentro de la partición modal utilizan algún minuto alguna autopista urbana, por ejemplo, en el caso de Santiago. O sea, estamos hablando de una cantidad de viajes bastante minúscula en comparación como al gran grueso de viajes motorizados. Si es que uno suma viajes en automóvil y transporte público, estamos hablando de una proporción bastante baja. Por lo tanto, ahí ya vemos que esta provisión de servicios tiende a ser mucho más fragmentada y diferenciada, beneficiando a las personas que tienen una disposición a pagar por el uso de la autopista y no tenemos un uso o un derecho de utilizar autopistas, sino que es más bien un privilegio. ¿Ya? Y por lo tanto empiezan a proveerse estos servicios fragmentados y diferenciados. Por otro lado, tenemos tecnologías de la información y comunicación, las llamadas TICs. Son cruciales en la infraestructura de la información, o sea, cómo intercambiamos información entre poblaciones o entre personas, y que esta infraestructura, este intercambio de información está mediando actualmente la economía, la sociedad y las culturas. O sea, este intercambio de información donde uno tiene acceso a información muy rápido y de fuentes inimaginables, ¿cierto? A través de Internet, está cambiando todo lo que son la economía, la sociedad y las culturas. O sea, esto ha permeado en distintos ámbitos. No solamente están permeando en estas tres cosas, sino que también van colaborando en los cambios tecnológicos del transporte más tradicional. Obviamente el transporte es una rama o un sector de la vida urbana que es sumamente importante y obviamente no iba a estar ajeno a estos cambios tecnológicos. Por ejemplo, reestructurando las formas urbanas, preferencias y estilo de vida. Y ahí tenemos como tres ejemplos bien patentes que son las tecnologías de información, por ejemplo, de transporte público. Hoy día Movit es como la gran aplicación de provisión de datos de transporte público. Tiene muchas ciudades alrededor del mundo, por lo tanto, es sumamente fácil, por ejemplo, moverse de una ciudad a otra, cambiar la ciudad, y aunque uno no conozca nada del transporte público de esa ciudad, poder moverse dentro de ese sistema. Hace poco, por ejemplo, hace 2 semanas, fui un par de días a Valdivia. Había ido solamente cuando era chico, así que no me acordaba de nada de Valdivia. Y no pudimos arrendar autos para movernos, ¿cierto? Por lo tanto tuvimos que movernos en transporte público, y a pesar de no conocer nada del sistema, nos pudimos desenvolver bastante bien solamente utilizando esta aplicación, ya donde tenía los servicios, tenía los horarios, quizás no estaban en tiempo real, pero igual de alguna manera le apuntaban bastante bien al horario de las pasadas. Estamos hablando de una ciudad que no es tan grande, por lo tanto tienden a cumplirse mejor los horarios programados con respecto a los reales, y de esa forma, solamente con un celular, sin preguntarle absolutamente a nadie, nos pudimos mover por la ciudad y todos los atractivos turísticos sin otro artefacto más que nuestro celular y nuestra conexión de datos. Así que eso, por ejemplo, va cambiando nuestros movimientos, ¿cierto?, en la ciudad, porque de otra forma, lo más probable es que si no tuviéramos acceso a esta tecnología, es difícil, por ejemplo, preguntarle a la gente cuáles son los servicios de transporte público. Lo más probable es que no hubiéramos tenido que mover en taxi. Entonces, ahí, por ejemplo, hay
hay un uso clave de este tipo de tecnologías de información y comunicación que nos ayudan a tener ciertos hábitos, incluso cuando estamos de viaje o cuando estamos vacacionando. Otra aplicación, ¿cierto? Es Google Maps, que también nos ha cambiado la vida para mejor. Hay algunas personas, no me incluyo yo porque yo la verdad es que tengo bastante buenas referencias espaciales, pero sí hay personas que les es muy difícil ubicarse en el espacio urbano, ya se pierden muy rápidamente. Y simplemente no se ubican, a pesar de que acá en Santiago tenemos la cordillera siempre como punto de referencia. Sabemos que la cordillera siempre está al oriente, así que sabemos rápidamente dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el poniente, pero a pesar de eso hay personas que no tienen esta ubicación espacial tan desarrollada y por lo tanto estas aplicaciones han sido bastante colaborativas en ese sentido para saber dónde estamos y cómo podemos llegar de un lado a otro sin perdernos dentro de la ciudad. Aquí Axel dice, yo uso Google Maps para moverme en las micros, nunca me acostumbré a mover. Exactamente, Google Maps también, estas aplicaciones utilizan siempre la misma fuente de datos, que son ya entrando como un tema súper técnico, son el estándar GFTCS, que lo creó Google justamente para estandarizar lo que son la información de las redes de transporte público. Por lo tanto, lo que han hecho, que ya hoy día es un estándar a nivel mundial, es que las agencias de transporte público, en este caso el Ministerio de Transporte a través de Transantiago o de TPM, cargan toda esta información en ese formato y por lo tanto todos estos proveedores o todas estas aplicaciones de transporte público utilizan ese mismo formato y por lo tanto pueden leer la misma información y desplegarla obviamente como ellos quieran. Es muy diferente la aplicación de móvil a la de Google Maps, pero cumple objetivos similares, que es moverse en la ciudad, incluso no conociendo el sistema de transporte público. Sí, ahí Axel dice que también sirve para saber cuánto antes tengo que salir de mi casa para llegar a alguna parte a la hora. Eso es muy útil, sobre todo si estas aplicaciones integran información en tiempo real, que en el caso de Santiago eso sí ocurre porque los buses están equipados con GPS y esa información también se disponibiliza a través del mismo protocolo. En otras ciudades eso no ocurre porque por un lado los buses no tienen GPS, por lo tanto no hay forma de saber en dónde está cada bus ubicado dentro de su recorrido, o también a lo mejor sí tienen GPS, pero esa información no se disponibiliza al público, que también es usual en algunos sistemas en Chile, y por lo tanto no tenemos cómo saber en qué parte del recorrido está el bus. En Santiago sí lo tenemos, así que es sumamente útil contar con esa información. En cambio, en el transporte privado, bueno, no en cambio, sino que pasa algo similar, está la aplicación Waze, que también hoy día está totalmente integrado a lo que es Google Maps, son del mismo dueño Google. Por lo tanto, ahí tenemos información sumamente confiable y en tiempo real de lo que está ocurriendo en la red de transporte privado. Ya ni siquiera tenemos que preocuparnos de hacer un ruteo mental de por dónde nos vamos a ir o qué calles están menos congestionadas, quizás como por conocimiento de la red de transporte privado, sino que esta aplicación ya tiene toda esa información integrada, también aprovechando lo que generan otros usuarios, por lo tanto estamos hablando de aplicaciones con información colaborativa. Y en ese caso nos entregan una estimación del tiempo mínimo desde un lugar a otro en base a las condiciones en tiempo real. Así que ahí tenemos otro uso también de estas tecnologías de información y comunicación. Y estas tecnologías entonces ejercen una reorganización de los servicios del trabajo, hogar y vecindario para ciertas personas y lugares que alguna vez estuvieron separadas físicamente. Como dije, es usual que uno eche mano a estas aplicaciones, sobre todo en viajes que no son tan regulares. A lo mejor en viajes regulares no tiene mucho sentido porque como uno ya conoce el sistema, lo más probable es que no le dé mucha vuelta, ¿cierto? Nuevamente nuestro cerebro es bastante flojo en ese sentido, por lo tanto tendemos a hacer cosas que en el pasado no funcionaron. Por lo tanto no vamos a agarrar el teléfono, ¿cierto? Y ver cuál es la ruta más corta si es que hay un viaje que hago todos los días. Usualmente uno no hace ese ejercicio. Pero sí en viajes que no son tan frecuentes o en lugares donde no conocemos el sistema de movilidad, echamos mano a estas tecnologías y por lo tanto
esta reorganización que provocan las tecnologías de información y comunicación también se deben integrar en los distintos procesos que involucra la movilidad. Hoy día tenemos actividad integrada electrónicamente también, no solamente por el desarrollo de Internet, por ejemplo, que nos ha ahorrado bastante lo que son los trámites, ¿cierto? Hay muchos trámites hoy día que se puede hacer online, sino que hoy día ya hemos implementado, yo diría como no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, la cultura de las videoconferencias, justamente como lo estamos haciendo ahora a través de esta clase, y por lo tanto estamos suprimiendo mucha necesidad de realizar viajes. No sabemos hasta dónde se va a poder mantener esto, porque de alguna otra forma igual uno, si bien pueden hacerse actividades a través de videoconferencia, ¿cierto? De alguna otra manera, igual el ser humano está programado para tener esta cercanía entre las distintas personas, y muchas cosas que a lo mejor funcionan dentro de la presencialidad no van a funcionar en esta especie de teleconferencia, ¿cierto? Y por lo tanto, no sabemos hasta dónde esta supresión de necesidad por realizar viajes se va a mantener en el tiempo. Lo más probable, por ejemplo, es que ya el próximo semestre toda la universidad o toda la escuela ya vuelva a clases presenciales, ¿cierto? Y por lo tanto las clases por videoconferencia ya no se sigan realizando, y por lo tanto ahí volvimos como a una situación anterior. Pero al menos mi experiencia dentro de mi ámbito más profesional es que hay muchas cosas que las vamos a ir resolviendo a través de videoconferencia, y ya no va a ser necesario juntarnos físicamente o presencialmente para zanjar algunas cosas en una discusión, ¿cierto? Basta con programar una reunión por Zoom y podemos ir zanjando cosas muy rápidamente en forma mucho más ejecutiva. Yo creo que eso sí se va a quedar. Habrán personas también que van a seguir con teletrabajo implementado. En el mejor momento de la pandemia, un 20% de la fuerza laboral pudo hacer teletrabajo, y por lo tanto se pudo quedar en la casa, y ahí al tiro era un 20% menos de viajes sobre el sistema de transporte con viajes con propósito de trabajo. No sabemos si eso se va a mantener o no. Lo más probable es que no se mantenga en un 20%, sino que se reduzca, pero ya vamos a tener esa costumbre y van a estar las condiciones para poder teletrabajar, y por lo tanto ahí también se va a suprimir esta necesidad de realizar viaje, al menos en ese caso específico del propósito de trabajo. La economía global en el siglo XXI se expandirá sustancialmente en base a las telecomunicaciones y las TICs. Estas dos cosas son como la clave de la expansión de la economía global. O sea, si es que hoy día no tenemos infraestructura de telecomunicaciones, definitivamente la economía no va a prosperar como antes, porque hoy día todo depende de las comunicaciones. Y obviamente el transporte no va a estar ajeno también a esta necesidad de las telecomunicaciones y de las TICs, no solamente en transporte público, en privado, sino que también en los llamados modos compartidos. Por ejemplo, las plataformas de tipo Uber o cualquier otra cosa que se le parezca en otros modos, hoy día dependen de esta tecnología. Por lo tanto, si es que no hubiera redes de infraestructura de telecomunicaciones o de TICs, definitivamente no existirían estos mercados que se han ido creando, por ejemplo, de automóviles compartidos tipo Uber, o de bicicletas compartidas tipo Mobile, que ya, bueno, lamentablemente se tuvo que ir de Chile o quebró, no resistió la pandemia. Sigue quedando la otra, que es Bike Santiago, ¿cierto? Pero si no tuviéramos todas estas plataformas, definitivamente esos mercados no existirían, y por lo tanto todos esos servicios tampoco. El problema de esto es que el desarrollo de esta economía global y también el desarrollo de estas nuevas formas de movernos se está volviendo bastante selectivo, como decíamos antes en una lámina anterior. Las conexiones están siendo provistas entre segmentos valiosos, entre comillas, descartando sectores pobres o irrelevantes. Dado que tenemos esta aparición de ciertos mercados que por un lado son privados, y por otro se crean ciertos mercados, ¿cierto? Pero también se asume que de alguna manera tienden a ser monopolios en ese caso. Por lo tanto, hay una cierta intervención desde el sector público para ir regulando estos mercados. El problema es que la regulación no siempre avanza a la misma velocidad que nos gustaría, por un lado, o por otro hay cierta ideología imperante donde sigue mandatando que el Estado sea lo más reducido posible, y por lo tanto no tenga tanta injerencia sobre
los mercados con operación privada. Y por lo tanto lo que está dejando esto en el camino es que solamente la provisión de infraestructura busca a estos segmentos valiosos o donde hay disposición a pagar y por lo tanto podemos obtener alguna renta de eso. Y estamos descartando estos sectores, entre comillas, pobres o irrelevantes que no tienen la disposición a pagar y por lo tanto no entran a este mercado, no generan ganancias y por lo tanto estas redes de infraestructura tienden a evitar a esos sectores. Igualmente esto va generando, a pesar de que las conexiones en el caso del transporte son provistas entre estos segmentos valiosos, igual hay una oportunidad de regeneración en áreas abandonadas que el Estado puede aprovechar de alguna u otra manera, así que no todo es tan malo, no todo se puede ver en negro. Hay una conexión global de sitios y personas valiosas, sin embargo esto va aumentando la sensación de desconexión social y económica en forma local a pesar de estar físicamente cercanas. Es lo que hoy día podemos reconocer a través de la desigualdad territorial o el otro concepto que se utiliza bastante es la segregación territorial. Y eso en Santiago y en Chile en forma más general sabemos bastante de comunidades que a pesar de estar físicamente cercanas, acá la foto lo demuestra, esta es una foto de uno de los cerros de Viña del Mar, ¿cierto? A pesar de ser comunidades físicamente cercanas, lo más probable es que estas personas nunca interactúen, ¿ya? Porque son servidas por redes de infraestructura distintas, ¿ya? Y eso hace que hayan personas valiosas y hayan personas no valiosas por otro lado, y por lo tanto estas personas nunca interactúan unas con otras, porque son servidas por redes de servicios distintas o están estratificadas para cada una de estas personas. Entonces en algún momento, por ejemplo, este edificio que está acá puede estar servido por un buen internet, fibra óptica, por ejemplo, con alta velocidad, mientras que uno se mueve una cuadra hacia el norte, por decir algo, y esa red ya no llega porque nunca se extendió, por ejemplo, la fibra óptica hasta acá, asumiendo que jamás alguien iba a poder contratar ese servicio, y por lo tanto nunca se hicieron las inversiones necesarias para poder cubrir la demanda potencial que había hacia el otro lado. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en temas de infraestructura de telecomunicación y de internet hoy día. Hoy día hay muchos puntos negros que no están servidos por la red de fibra óptica porque no se han realizado las inversiones, asumiendo que no son usuarios atractivos y por lo tanto esas zonas tienden a despreciarse en desmedro de otras que son mucho más valiosas y se asume que hay un mayor potencial de captura de mercado en esos nichos. Todo este concepto de la desigualdad territorial o de la segregación territorial socava la idea más tradicional de las redes de infraestructura como elementos que conectan coherentemente los espacios urbanos. Si volvemos a cómo se desarrollaba infraestructura al principio del siglo XX o en las décadas del 50, 60, incluso hasta los 70, siempre la infraestructura tenía una ideología detrás que era conectar coherentemente los espacios urbanos y tener una infraestructura abierta para el que quisiera aprovecharla. ¿Ya? Y tenía todo ese sentido público entonces de hacer infraestructura como una forma de aumentar el bienestar social de toda la población y no solamente de estos usuarios valiosos o usuarios que tuvieran una disposición a pagar. En cambio hoy día, siglo XXI, esa concepción ha cambiado y por lo tanto esta idea o este efecto, ¿cierto?, de la desigualdad territorial o de la segregación territorial va socavando esta idea más tradicional de la red de infraestructura que se tenía al principio del siglo XX. Otra cosa que pasa con la infraestructura es hay un cierto miedo al colapso de la infraestructura. O sea, ¿qué pasa cuando la infraestructura no funciona? O cuando deja de funcionar por alguna razón. ¿Qué ocurre en ese instante? Y existe entonces una paradoja que es que la calidad de nuestra infraestructura es apreciada en el momento cuando deja de funcionar. Usualmente cuando toda la infraestructura está funcionando la damos por sentada y por lo tanto no nos detenemos a pensar lo valioso que es. Pensemos por ejemplo en la red de transporte público en el caso del metro. Usualmente cuando uno quiere viajar en metro da por sentado que el metro está funcionando, a lo más nos vamos a preocupar si tenemos plata cargada en la VIP y si no iremos a algún cajero, ¿cierto?, a cargar la tarjeta, pero no nos preocupamos más allá de eso porque sabemos que si la red del metro está funcionando,
entonces podemos pararnos en el andén y va a pasar un tren en 3 o 4 minutos más, y si perdemos un tren podemos tomar el otro, y por lo tanto no nos vamos a preocupar mucho de eso. Sin embargo, cuando la infraestructura es apreciada, exactamente en el momento cuando deja de funcionar. Las redes hoy especialmente son vulnerables en dos ámbitos muy específicos. Primero, en la alta dependencia en dispositivos computacionales y tecnológicos. Nuevamente, si hoy día fallan estos sistemas computacionales o tecnológicos, es fatal para la infraestructura, porque la infraestructura hoy día depende de esta dependencia de estos dispositivos. Hoy día ya casi no queda infraestructura solamente de fierros y hormigón, sino que esos fierros y hormigón son gestionados por dispositivos tecnológicos. Por lo tanto, cuando fallan los dispositivos tecnológicos, a pesar de que la infraestructura sigue estando presente, la infraestructura más dura, esta infraestructura blanda, entre comillas, es absolutamente esencial para que siga funcionando. Y por lo tanto, hay infraestructura que falla cuando fallan estos dispositivos tecnológicos. Nuevamente, recordándome de mi viaje a Valdivia hace como 2 semanas atrás, no pudimos despegar a la hora, ¿cierto?, desde Santiago, y tuvimos un retraso de casi 4 horas, solamente por el hecho de que en Valdivia había niebla, y por lo tanto el aeropuerto, a pesar de que la infraestructura, sabemos que la infraestructura del aeropuerto estaba ahí presente, ¿cierto? Y no había pasado nada con la infraestructura del aeropuerto, los sistemas tecnológicos que pueden guiar al avión durante el aterrizaje con nieblina no estaban presentes en ese aeropuerto específico. Por lo tanto, a pesar de que el avión no tenía ningún problema, y acá en Santiago tampoco había ningún problema, no pudimos despegar a la hora, y por lo tanto en ese caso hay un colapso de la infraestructura, ya sea por medios tecnológicos o lo que viene después, que son los desastres naturales, alentados todavía más por la emergencia climática, o lo que es lo último, también por fallas provocadas por el hombre, que esas también son bastante recurrentes. Y si se recuerdan, por ejemplo, la semana pasada, el colapso de las redes sociales, ¿cierto?, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, fue una falla provocada por el hombre, alguien que se equivocó en borrar algunos registros y dejó sin redes sociales al mundo entero. Más allá de que uno use redes sociales o no, lo más probable es que de alguna manera igual nos vimos impactados, ya sea en mayor o menor medida. Pero hoy día las infraestructuras son especialmente vulnerables en estos dos ámbitos. La clave entonces es tener redes resilientes de infraestructura. Pensar, por ejemplo, qué pasa si falla alguna cosa. ¿Se puede recuperar la red, o definitivamente la red falla y por lo tanto se tiene que cerrar la red hasta que reparemos ese elemento que está fallando? Hoy día la clave son redes resilientes que pueden proveer el servicio, a lo mejor no a un 100%, pero a lo mejor se pueden recuperar, o tener redes de respaldo, ¿cierto? De tal manera de que si alguna parte de la red falla, la demanda sea servida igualmente. No en las mismas condiciones originales, pero puede proveerse ese servicio. Acá, por ejemplo, fotos del día en que Santiago colapsó por una falla eléctrica en el metro. Esta fue una de las fallas más grandes de haber sido el año 2014 o el año 2015, que dejó a 3 líneas sin operar, la 1, la 2 y la 5, que son las líneas más antiguas. Falló un transformador del metro que está en plena Alameda, se incendió, por lo tanto dejó de funcionar, y eso dejó sin el servicio a estas 3 líneas más antiguas que dependían de ese transformador. Fue un caos total, obviamente en la hora punta de la mañana, además, no fue en cualquier parte del día, sino que fue en la hora punta, y por lo tanto dejó un caos tremendo en la ciudad, de mucha gente caminando a sus trabajos, gente que definitivamente no pudo salir, dejó de viajar, mucha histeria, y por lo tanto en ese caso, en ese punto es donde más se apreciaba la red del metro, no el día anterior ni el día después, o a lo mejor el día después sí, porque con todo el caos que hubo en ese día en particular, a lo mejor al día siguiente la gente se dio cuenta del servicio que ofrece el metro, ¿cierto? Pero el día anterior definitivamente uno daba por sentado que el metro iba a funcionar, y por lo tanto no nos imaginamos el caos que iba a quedar al otro día, ni lo necesario que iba a ser la red del metro funcionando un 100%. ¿Cómo avanzar entonces? Por un lado, las redes de infraestructura deben considerarse como ensamblajes sociotécnicos, que hemos hablado bastante de eso en este curso, más que agentes de cambio individuales, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en infraestructura para el uso de la bicicleta.
la infraestructura para la bicicleta no solamente es la infraestructura dura, no solamente es la ciclovía o no solamente es la segregación, sino que también tiene otros componentes que son mucho más culturales, que también hay componentes tecnológicos y también hay una componente política que tiene que ver con la normativa de cómo funciona la bicicleta en un contexto, por ejemplo, de compartir la calle o compartir la vía, ¿ya? Entonces no solamente la infraestructura tiene que ver con hacer ciclovías, sino que cuáles son las condiciones que van a permitir que las personas utilicen esa ciclovía. Así que esto va más allá del agente de cambio individual, que es la infraestructura propiamente tal, sino que la red de infraestructuras son estos ensamblajes sociotécnicos que tienen distintas patas. No solamente tienen la pata de la infraestructura dura, sino que también hay otras cosas que están dentro de este gran ensamblaje que se llama infraestructura. O lo que conocemos por infraestructura no es solamente la infraestructura dura, sino que está todo este ensamblaje de distintas cosas. Y por ello también los actores profesionales, ustedes en el futuro, prontamente, deben superar la actuación en silos y el análisis fragmentado. Es usual, cada vez menos en todo caso, de encerrarse en la disciplina de uno y por lo tanto hablar el mismo lenguaje con otras personas y nos relacionamos mejor con, por ejemplo, otros ingenieros y ingenieras. Eso obviamente va a pasar, pero eso no quiere decir que siempre vayamos a interactuar solamente con ingenieros o ingenieras. Si es que, más aún si es que nos dedicamos a temas urbanos, como en mi caso, yo llevo trabajando en esto casi 8 años, es muy probable que uno interactúe con otras disciplinas, ¿ya? Sean arquitectos, sean sociólogos, sean psicólogos, sean planificadores urbanos, que es una disciplina relativamente nueva. Vamos a tener que interactuar con esas disciplinas que hablan otro lenguaje y a pesar de que a lo mejor vamos a tener como el mismo objetivo en mente, vamos a estar hablando lenguajes distintos y a lo mejor no nos vamos a entender muy bien. Por eso el trabajo multidisciplinario es clave y aquí como la, el- la recomendación es hacer abierto a escuchar otras opiniones, a procesarlas, ¿cierto? Y a lo mejor también incluso estar dispuesto a uno estar equivocado también. No, no siempre como ingeniero vamos a tener la respuesta precisa o exacta, a lo mejor también podemos estar equivocados y otras disciplinas nos van a abrir la mente, así que ahí la recomendación es a estar abierto a escuchar otras disciplinas. Ojalá que los proyectos siempre se hagan en equipos multidisciplinarios porque creo que suman bastante y suman otras visiones que a lo mejor nosotros como ingenieros no las vamos a tener en cuenta o no las tenemos como en nuestro radar. Así que ahí la recomendación es a trabajar en forma multidisciplinaria y esto es particularmente válido para proyectos o iniciativas en el contexto urbano, donde están pasando muchas cosas al mismo tiempo y por lo tanto no solamente nos vamos a dedicar a la ingeniería del transporte o la planificación urbana, sino que también hay otros elementos ahí que están jugando un rol importante. Eso es lo que traía por hoy. Con esto cerramos este subcapítulo que tiene que ver con infraestructura como gatillador de cambios urbanos. Más que nada como el mensaje acá es que la infraestructura por un lado refleja mucho lo que es la ideología imperante y los cambios o movimientos existentes en los contextos económico, político y social. Por lo tanto, la infraestructura no es un elemento neutro, sino que va a reflejar lo que está ocurriendo en la discusión pública. Y la pregunta ahí o el desafío es cómo eso finalmente va a influir mi infraestructura y por lo mismo, dado que esa infraestructura puede reflejar esas tres cosas, también puede provocar cambios sobre esas tres cosas. Y eso también es importante tenerlo en mente porque a lo mejor el contexto nos va a indicar una cosa, pero si yo quiero gatillar ciertos cambios, igual los puedo hacer desde la infraestructura, pero hay que analizarlo y ver cuáles son esos cambios primero que yo quiero provocar y si es posible hacerlo desde la infraestructura y la segunda pata entonces cómo hago esos cambios o cómo es la infraestructura que yo desarrollo para llegar a ese escenario al que yo quiero ir, o sea, al cual yo quiero avanzar. Y por otro lado, que las redes de infraestructura tienen que considerarse como ensamblajes sociotécnicos donde están pasando otras cosas y por lo tanto no solamente hablamos de fierros y hormigón, sino que también hablamos, por ejemplo, de tecnología, también hablamos de componentes culturales, también hablamos de la normativa que nos rige, por lo tanto, no solamente estamos hablando como de cosas duras, sino que también hay cosas más, entre comillas, más blandas
que también van definiendo cómo se va desarrollando esta infraestructura. Así que eso yo creo que son como, en resumen, un breve resumen, las dos claves de estas dos subclases o de estas dos, o esta subunidad, ¿cierto? Que tiene que ver con infraestructura como gatilladores de cambio. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, comentario. ¿No? Yo sé que esta parte es como bien conceptual, ojalá la hayan agarrado gran parte, porque estamos hablando como de un lenguaje que no proviene de la ingeniería, ¿cierto? Proviene como de una reflexión mucho más desde el ámbito más de la planificación urbana, que viene de las ciencias sociales, por lo tanto, no estamos hablando como de un lenguaje ingenieril, así que probablemente a lo mejor le haya costado seguir más de algún concepto, ojalá que lo hayan agarrado, ¿cierto? Pero yo creo que es importante en un curso de planificación urbana entender que la infraestructura no solamente tiene que ver con cálculos y con planos o con aspectos duros, sino que también tiene otros aspectos que están jugando un rol súper relevante en el desarrollo de la infraestructura y por lo tanto esta infraestructura no es nunca una cosa neutra, sino que también tiene que reflejar la ideología que uno tiene, ya sea desde la ingeniería o desde la arquitectura o desde cualquier otra disciplina, siempre refleja alguna ideología detrás, algún pensamiento o alguna línea de pensamiento. Por lo tanto, no es una cosa neutra, ¿ya? Ese es como el mensaje. Si no hay dudas, preguntas, entonces lo dejamos hasta acá y seguiremos profundizando en lo que es infraestructura en la próxima clase del jueves. Así que tengan un buen martes y nos vemos en 2 días más.